La fisioterapia online, y esto tiene que quedar claro, no es ni para todo el mundo, ni para todas las patologías, ni para todos los pacientes. Hay muchas cosas que se hacen mal en CrossFit. ¿Es verdad que el CrossFit es un deporte lesivo? Es decir, ¿tú lo categorizarías como un deporte lesivo o es que efectivamente se practica mal y se hacen cosas mal? Pues tuve 6 años practicándolo y no tuve ningún problema, pero lo he dejado por si acaso. Hostia, ¿hasta qué punto ha llegado la película del miedo, ¿no? De una persona que en sus propias carnes ha vivido, que no pasa nada por hacerlo, para que diga, por si acaso? ¿Crees que hay muchas personas que han decidido, no les ha quedado más remedio que pensar que vivir con dolor es normal? A los fisios se nos ha atribuido mucho aquí y yo realmente creo que la capacidad de un fisio está aquí. El razonamiento clínico. Está en un peregrinaje terapéutico que llamamos, ¿no? Que va dando vueltas por profesionales y acaba perdiendo la esperanza. Seguro que muchos de los que estáis escuchando este episodio habéis tenido o tenéis una lesión y os gustaría eliminar ese dolor que tanto os está persiguiendo. Pues en el episodio de hoy recibimos a Alex Faus, fisioterapeuta, y nos viene a contar precisamente sobre eso. Efectivamente. Básicamente que si tienes una lesión no tienes por qué dejar de entrenar. Yo creo que ese es uno de los mensajes principales. Y otro, que ya lo hemos hablado otras veces, es que no es normal vivir con dolor. Así que no os lo podéis perder. Estad muy atentos y os dejamos con el episodio. Si practicas deporte es probable que en algún momento hayas sentido dolor y te hayas preguntado, ¿debería dejar de entrenar? ¿Necesito ver a un fisio? ¿Estoy haciendo algo mal en mi rutina? En este episodio vamos a responder a estas y otras dudas y a desmitificar muchas ideas sobre el dolor, las lesiones y la fisioterapia. Hablaremos de cómo cuidar tu cuerpo, superar molestias y seguir disfrutando del deporte sin detenerte. Hoy nos acompaña Alex Faus, fisioterapeuta con más de 10 años de experiencia, especializado en deporte y técnicas osteopáticas del aparato locomotor. Actualmente comparte un enfoque revolucionario en el tratamiento del dolor en atletas de CrossFit. Además, junto con un equipo especializado, Alex ha ayudado a cientos de atletas a superar esos dolores de larga evolución, siempre priorizando lo que más le gusta, mantenerse activos. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, chicos, y un placer estar aquí. El placer es siempre nuestro y primero, para poner en situación, cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Alex Faus? ¿Cómo terminaste siendo fisioterapeuta? Pues realmente nadie especial, un chaval de pueblo que se crió en un pueblo pequeñito y realmente no era nada buen estudiante. Esto si lo está viendo mi madre lo sabrá seguro, pero bueno, siempre he hecho deporte, ¿no? Sobre todo fútbol de pequeño, ciclismo, y con 15 años más o menos tuve una lesión gravísima de rodilla jugando a fútbol. Y en ese momento, pues lo que a mí me ayudó, lo que me salvó la vida fue la fisioterapia, ¿no? Y fíjate que estaba en bachiller, no sé cómo llegué a bachiller, no lo sé, pero justo se me encendió la bombilla, ¿no? Al hacer la rehabilitación, de que yo quería hacer eso, quería ayudar a otros deportistas como yo a que pudiesen seguir haciendo lo que les apasionaba, y pues aquí estamos, 15 años después. Absolutamente vocacional, ¿no? y empático, ¿no? Porque como paciente es como más valoras una profesión, ¿no? Es que te ayudan en tu vulnerabilidad, tu peor momento. Exacto, y además has evolucionado, ¿no? De una fisioterapia más conservadora cuando terminaste la carrera, montaste tu consulta, a lo que te dedicas hoy en día, que es un poco lo que hemos explicado en la introducción. Sí, totalmente. De hecho, pues como imagino que cualquiera cuando arranca una carrera profesional, empiezas tocando un poco de todo hasta que vas encauzándote hacia tu sitio, ¿no? Primero, igual por necesidades económicas, pues haces todo lo que te sale, luego vas priorizando unas cosas más que otras, hasta que al final te puedes especializar con formación también, pues en lo que realmente te apasiona o en lo que se te da bien o eres más útil, ¿no? Puedes ayudar más a las personas. Ayudas a las personas a superar el dolor sin dejar de entrenar. Yo creo que esto, como bien hemos dicho en el inicio, es un enfoque revolucionario. Yo recuerdo hace unos años tenía muchísimos dolores de rodilla y fui al traumatólogo. Y él fue meridianamente claro, tienes que hacer ejercicios de fuerza y fortalecer los cuádriceps. Desde que empecé, nunca en mi vida he vuelto a tener dolores de rodilla. ¿Por qué recomiendas no dejar de entrenar? Bueno, pues enhorabuena, Andrea, lo primero, porque no siempre es así. ¿Por qué recomiendo no dejar de entrenar? Lo primero, porque si dejamos de entrenar por completo, estamos perdiendo muchísimas de las adaptaciones que ya hemos conseguido generar en el futuro. Y realmente con la velocidad que se pierden es mucho mayor que con la velocidad que se ganan, ¿no? Y el deportista que me esté escuchando sabrá lo que cuestan de ganar. Entonces, ese es el primer punto.
Segundo punto, porque muchas veces, si adaptamos bien el entrenamiento, en este caso CrossFit, pero cualquier otro, vamos a estar trabajando cosas que quizá no sean interesantes en la rehabilitación, ¿no? En un atleta de CrossFit, que obviamente no puede hacer dominadas tipo butterfly, ¿no? Con rango de movimiento completo, pero si las puede hacer estrictas sin dolor, pues está trabajando la fuerza del dorsal, que va a ser algo que le va a ayudar en su propia recuperación, ¿no? Entonces, eso por una parte, y luego la parte más obvia, la psicológica. Dolor de larga evolución, que es a lo que nos dedicamos nosotros, no le puedo decir a una persona que deje de entrenar 6, 8, 10 meses, un año y medio, porque posiblemente pues acabe teniendo problemas mentales o otra serie de patologías que no nos interesan, ¿no? Entonces, esto también a veces se confunde. Cuando damos el mensaje de sin dejar de entrenar, la gente dice, pues me da igual todo y me machaco, ¿no? Y no siempre es así. Sí que se puede hacer entrenamiento, obviamente sabiendo cómo lo tenemos que adaptar. Exacto, además no hay dos lesiones iguales, no es lo mismo romperte la tibia y el peroné que tener una lesión un poco más moderada en el hombro, ¿no? ¿Cómo adaptas eso en función de la lesión y cómo debe introducirse ese ejercicio, ¿no? Porque al final ese ejercicio físico, si lo haces con una intensidad más moderada, con menos peso, ¿cuáles serían los factores para poder mantener ese deporte en distintas lesiones en función de si son graves o son moderadas? Pues ahí lo primero, lo que has dicho, cada lesión es un mundo y lo más importante es individualizar, tener claro cuál es el caso de la persona, cuáles son los mecanismos que hay detrás de ese dolor, porque tenemos pues, diferentes vías que activan el dolor, diferentes estructuras que lo causan y muchas veces en función de eso podemos adaptar o bien el peso, como decías, o bien el rango de movimiento, o bien la variante del ejercicio, la intensidad, el volumen, la frecuencia. Hay como una serie de patrones que podemos tocar de una punta o de otra, a veces con ayuda de un licenciado en actividad física y deporte, que a los fisios hay algo que se nos escapa, pero siempre podemos tocar alguna palanca que permita a la persona seguir entrenando, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de lesiones graves, como puede ser pues, una fractura de tibia, que al final la persona tiene que ir con una escayola, pues obviamente no podrá entrenar carrera a pie o saltos, ¿no? Pero ¿por qué no puede hacer esa persona un press de hombros sentado en un banco? O no puede hacer una dominada si le ayudan a subir o a bajar de la estructura, ¿no? Un ejercicio que siempre se ha recomendado para personas lesionadas será la natación. ¿Crees que es un buen ejercicio para personas que pueden tener algún tipo de lesión? Volvemos a lo mismo, depende, ¿no? Si es una persona que, por ejemplo, tiene una fractura cervical, el hecho de rotar el cuello para poder respirar, pues posiblemente le esté perjudicando. Si es una persona que tiene un esguince de tobillo, pues quizás sí, ¿no? Puede ser un ejercicio interesante si quiere trabajar su capacidad aeróbica. Luego ya hablaríamos de qué acceso tiene esa persona a la piscina, si sabe nadar, ¿vale? Y si le apetece, ¿vale? Que hay que tener en cuenta todo el contexto del paciente, porque hablando de esto me ha venido gente en consulta de 84 años, en mi pueblo no hay piscina, y el traumatólogo les ha dicho, tienes que nadar. Hostia, ni sé nadar, ni tengo quien me lleve, ni la economía me permite desplazarme a 30 kilómetros a la piscina, ni sé lo que tengo que hacer una vez en la piscina, ¿no? Entonces, es cierto que se recomienda de forma banal y puede tener sentido en algunos casos, pero muchas veces se recomienda como de manera estándar sin mucho sentido. Ofrece servicios de fisioterapia online. Yo creo que esto viene mucho seguro que te lo han dicho, pero ¿cómo vas a saber lo que tengo? ¿Cómo me vas a curar si no me estás tocando, ¿no? Porque todos relacionamos mucho la fisioterapia al masaje. ¿Qué les dirías? Total, es la pregunta yo creo que más me hacen, sin duda alguna. Al final, la fisioterapia online, y esto tiene que quedar claro, no es ni para todo el mundo, ni para todas las patologías, ni para todos los pacientes. Es decir, tiene su utilidad concreta en pacientes concretos y muchas veces con apoyo de fisioterapia presencial, ¿vale? Que no son excluyentes, que a veces hay como un debate de una u otra, y es que no hay tal pelea, ¿no? Es complementaria, es como decir médicos urólogos o médicos endocrinos, pues se complementan, ¿no? Entonces, la fisioterapia online creo que tiene sentido en pacientes que necesitan un mayor seguimiento, por ejemplo, atletas de CrossFit que tienen mucho tiempo de evolución para el control de cargas, etcétera, y en pacientes que o bien ya te vienen con el diagnóstico médico, con la etiqueta médica, o que no tienen una lesión tan grave que necesite esa etiqueta médica, ¿no? Es decir,
Si yo tengo un paciente que ya me viene con la resonancia hecha, que ha ido a varios fisioterapeutas, ya le han dicho cosas, etcétera, a ese paciente lo puedo abordar de forma online. ¿Cómo sabemos nosotros qué tenemos que trabajar? Pues hacemos durante toda una semana, en el caso de nuestro programa, una batería importantísima de test en vídeo para ver las capacidades que tiene que trabajar la persona, ¿no? Su movilidad, su estabilidad, su fuerza final del rango, su control motor, la técnica en los ejercicios específicos de CrossFit, que es lo que nosotros trabajamos, pero hay muchísimos compañeros que trabajan de forma online con un montón de patologías, ¿no? Está Chema Uriarte con fibromialgia, Fernando Méndez con artritis, Antonio Solano, que pudisteis entrevistar en el podcast, con dolor de espalda, Susana Pluja. Hay muchísima gente trabajando online y realmente con las herramientas telemáticas que tenemos hoy en día es súper sencillo. ¿Por qué el CrossFit? Buena pregunta. Bueno, porque es el deporte que descubrí yo hace 4 años y realmente desde el día 1, yo creo, que me enamoró. Y es cierto que hay muchas cosas que se hacen mal en CrossFit, ¿no? Y llevan a este tipo de dolores de larga evolución, crónicos, también porque hay una parte de la fisioterapia que llega hasta donde llega y al final, como es un deporte con unas peculiaridades tan concretas, pues es interesante que haya especialización ahí para trabajar esas cosas a las que no llega la mayoría de fisios que no tiene formación en CrossFit específica, ¿no? Y ¿es verdad que el CrossFit es un deporte lesivo? Es decir, ¿tú lo categorizarías como un deporte lesivo o es que efectivamente se practica mal y se hacen cosas mal? Esa es la eterna pregunta, ¿no? De hecho, esta semana anterior teníamos debate con esto en mi cuenta de Instagram, precisamente, y voy a remitirme al comentario de un chico que puso: yo estuve 6 años practicándolo y no tuve ningún problema, pero lo he dejado por si acaso. Hostia, ¿hasta qué punto ha llegado la película del miedo, ¿no? De una persona que en sus propias carnes ha vivido que no pasa nada por hacerlo, si lo haces con cabeza, con sentido y cuidas los aspectos que hay que cuidar, para que diga, por si acaso, ¿no? Entonces, es un deporte lesivo como el resto. Es decir, la tasa lesional es, de hecho, de 3,5 a 4 veces inferior a la de fútbol. Y el fútbol no se habla de que es lesivo en cuanto la palabra aparece por ahí, ¿no? Para que os hagáis una idea, es 3 veces también, o 2 y pico, creo en el último estudio que vi, inferior a la tasa lesional del running, que es el deporte más popular en nuestro país. Entonces, por supuesto que tiene lesiones, pero hay una gran parte que se pueden controlar, porque al final es un deporte donde estás tú y los elementos. Obviamente hay un porcentaje mínimo de variabilidad que puede pasar, pero hay deportes de contacto, deportes de equipo, que al final hay muchos factores que no controlas, ¿no? ¿Qué ocurre en CrossFit? Pues que yo me doy cuenta, porque hablo con muchos atletas lesionados a través de Instagram, que hay gente que hace las cosas muy mal. Y pretendemos entrenar como atletas de élite, comiendo como alguien que come mal, ¿vale? No descansando, trabajamos a turnos y no nos cuidamos el fin de semana. Y el nivel de entrenamiento al nivel de vida pues no se acopla, ¿no? Y luego gente que no tiene las capacidades físicas básicas trabajadas, que intenta ser atleta de élite, gente que no calienta, bueno, hay un montón de cosas que se pueden mejorar y que hace falta mejorar, pero no es un deporte que considere más lesivo que otros de fuerza si se hacen las cosas bien. Me he adelantado yo porque necesitaba hacerte la pregunta de si el CrossFit era lesivo, pero me gustaría indagar un poco más en cómo es un proceso de recuperación contigo. Es decir, ¿qué pasos sigues para poder ayudar a una persona y cuánto tiempo te cuesta, más o menos? Vale, ahí depende un poco del tipo de paciente, sobre todo de la gravedad de su lesión, el tiempo de evolución que lleve. Por lo tanto, en cuanto a tiempos, estamos entre 3 meses y 9 meses, dependiendo de la persona. A 9 creo que no hemos llegado todavía con nadie, pero por ahí más o menos andamos. Y lo primero que hacemos es una entrevista con la persona, ¿no? Vía online, una videollamada, para que nos cuente absolutamente todo sobre su caso. No solo sobre, oye, qué movimientos te molestan, con qué cargas, qué tratamientos has probado, sino también para detectar posibles banderas amarillas que llamamos en fisioterapia. Esto es súper importante cuando el dolor es de larga evolución, porque aparecen cosas como la hipervigilancia, voy a estar haciendo gestos todo el día, a ver si me duele, a ver si no me duele. Aparece el catastrofismo, llevo 2 semanas sin dolor, he notado un pequeño clic, me voy a tener que operar, esto es un desastre, ¿no? Hay una serie de factores psicosociales que llamamos en fisioterapia que hay que identificar y para eso hacemos esa videoconsulta. También para explicar a la persona en qué punto está, qué es lo que hay que hacer con ella
y definir juntos un plan de tratamiento acorde también a sus objetivos, que no es lo mismo el que quiere competir a alto nivel que la persona que simplemente pues, quiere hacer su día a día sin dolor, ¿no? Una vez hemos hecho esa entrevista, si consideramos que podemos ayudar a la persona, hacemos el onboarding en el programa con una serie de pasos y ya sería la semana 0, donde hacemos todos esos test a través de vídeo y algunos formularios propios que tenemos para calcular su irritabilidad, ver más banderas amarillas que nos hayamos podido saltar en la valoración, etcétera. Y una vez tenemos clara esa valoración, pues ya definimos un plan de trabajo con mi equipo, ¿no? Vamos a trabajar en esta persona esto, con estas cargas, esta capacidad la tiene así, tenemos que conseguir llegar a X y a través de una aplicación le vamos poniendo un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento, y por eso es importante la fisioterapia online, no es un plan fijo que la persona vaya a seguir, sino que pautamos una semana, 2 semanas, la persona hace sus sesiones y nos da retroalimentación, nos da feedback. En base del feedback que nos da, nosotros vamos ajustando las cargas de las semanas posteriores, de las semanas venideras, porque no hay 2 personas que evolucionen igual en dolor de larga evolución, ¿no? Esto lo acompañamos, para mí van súper de la mano con el control de las cargas de entrenamiento, es decir, le decimos qué ejercicios puede hacer, con qué pesos, con qué intensidades, con qué rangos de movimiento, las adaptaciones que tiene que hacer en el caso de no poder hacer algunos, etcétera. Y todo eso pues se acompaña con el pilar básico, que es el seguimiento de la persona. Llegados a este punto, yo te tengo que preguntar, entonces esta fisioterapia online está orientada a gente que de base ya está familiarizada y metida en el mundo de los ejercicios de fuerza, ¿no? Porque tú a una persona le mandas una pauta y luego pues va al gimnasio y puede fallar en la técnica, si no tiene un monitor, ¿no? Dirías, ¿estás de acuerdo con esta afirmación de que este tipo de consultas es apta para personas que están medio avanzadas o es para todo el mundo? ¿O cómo garantizáis para la gente que no está, en ese caso, familiarizada, para que no falle en técnica, ¿no? Porque se pueden hacer más? Te diría que sí y que no. Es decir, en nuestro programa, por ejemplo, hacemos una corrección de vídeos todos los días, nos mandan los ejercicios y nosotros los revisamos, ¿vale? Pero yo no requiero formación inicial, porque la mayoría de gente, como dices, viene del deporte y más o menos está familiarizada con esos ejercicios, ¿no? Aparte, ya en la valoración hemos dicho, oye, esta persona entiende los vídeos que le proponemos para los test y tenemos en cuenta eso. Pero hay mucha gente, como decía Fernando Méndez, Susana Prullà, Chema Uriarte, que trabajan con gente que no ha visto una mancuerna ni en foto, ¿vale? Entonces, ellos sí que tienen una especie de formación inicial, de técnica, donde hacen incluso sesiones en directo con la persona y, oye, muéstrame cómo estás haciendo este ejercicio. Voy a corregirte online, ¿vale? Que, pues, gracias a Dios, como es conexión instantánea, se puede hacer y es relativamente sencillo. En nuestro caso no es necesario porque sí que son deportistas y más o menos controlan ese aspecto. Cuéntanos algún caso de éxito de recuperación que hayas tenido desde este cambio de rumbo en tu profesión. Ostras, pues no sabría decirte, hay tantos. Pregunta que te hacen y te quedas en blanco, ¿no? No, alguien que te haya llamado la atención, imagínate, porque tenía una lesión bastante heavy, lo estaba pasando muy mal, había acudido, yo que sé, a un montón de profesionales y al final entrenando contigo es cuando ha conseguido no tener dolor. Bueno, tu caso, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, tú has dicho que tuviste una lesión muy grande. Sí, realmente yo soy un caso de éxito de la fisioterapia, Esto ¿no? suele pasar, ¿no? Suele pasar con una historia personal, ¿no? Total. Pues me voy a dejar seguramente alguno más porque es que es el día a día, ¿no? Gente que ya ha probado muchas cosas, que viene con dolor de mucha evolución, con afectación emocional, pero me hizo especial ilusión, hace justo un año que ya acabé con los primeros pacientes vía online, ¿no? De una chica que se llamaba Laura, de las Islas Canarias, que ella es fisioterapeuta. Y fue como romper una barrera de una fisioterapeuta cogiendo un servicio de fisioterapia online, ¿no? Como que, ostras, un fisioterapeuta confiando en esto. Luego hemos tenido muchos más, ¿no? Pero esta chica tenía 2 hernias, le habían diagnosticado 2 hernias y tenía un dolor lumbar que yo creo que no era tanta la intensidad como el sufrimiento que le provocaba, ¿no? El dolor y el sufrimiento son cosas diferentes. Y en poco más de un mes estaba totalmente recuperada después de muchos meses, incluso más de un año de periplo, y fue un caso chulo por eso, porque fue como demostrar que la fisioterapia online valía en la piel de una fisioterapeuta, ¿no? Y luego pues me ha seguido mandando vídeos de competiciones, haciendo podiums y pues, fue uno de los primeros casos chulos que tuve. Luego han habido muchísimos más de la otra parte del mundo, de Irak, de México, de Colombia, pero como fue el primero, me hace ilusión compartir el de Laura.
¿Y qué marca la recuperación? Es decir, ¿cuándo puedes decir que una persona se ha recuperado de una hernia? ¿Las hernias se curan? Porque a mí tengo una protulsión, me dijeron, pues tú vas a tener la protulsión siempre. No sé, ¿se curan? ¿Qué marca la recuperación más allá de que no te duela y puedas hacer vida normal? Para mí eso. Es decir, al final, alteraciones estructurales, si nos pasas un escáner a cualquier persona de más de 15 años, probablemente salga alguna. Eso no está relacionado directamente con el dolor o con la funcionalidad que tú tengas para hacer una actividad, ¿no? Entonces, para mí estar recuperado es poder hacer lo que quieres hacer sin ninguna limitación o miedo de pues, quedarte pillado en el caso de las hernias o el dolor de espalda, o que te vuelva a doler en el caso del dolor de hombro o cualquier historia, ¿no? Entonces, para mí el criterio lo marca más la funcionalidad. Nosotros sí que tenemos unos test establecidos que si la persona los pasa, no tiene dolor desde hace X semanas y está pudiendo hacer lo que quiere hacer, pues la consideramos recuperada y se le dan pautas de automanejo en el futuro, porque luego dolores siempre pueden aparecer, ¿no? Nadie está exento del dolor, de hecho es un mecanismo de protección que tenemos y es útil, pero yo los considero recuperados cuando en los test veo que están a nivel de capacidades ya muy bien, que no tienen dolor desde hace semanas y que están, en este caso, entrenando CrossFit como ellos quieren hacerlo. ¿Crees que hay muchas personas que han decidido, no les ha quedado más remedio que pensar que vivir con dolor es normal? Muchísima gente. Yo lo veo a diario en Instagram. ¿Y no crees que eso ocurre porque al final, evidentemente, no es alguien que se ha quedado en su casa sin hacer nada, habrá buscado opiniones? Yo creo que durante mucho tiempo se ha pensado que, bueno, tienes, en su caso, ¿no? Tienes una protrusión, tienes que dejar de entrenar, tienes que tal, y vivir con el menor dolor posible, a veces necesitando medicación. ¿Crees que hay un cambio de era o de paradigma en cuanto a esto, en cuanto al dolor? Creo que sí, sin duda. Es verdad que es como una especie de pandemia silenciosa, ¿no? Que decía mi compañero Álvaro Pinteño, que también se dedica al dolor persistente. De hecho, ya veis que lo llamo persistente, no lo llamo crónico, porque va asociado a connotaciones negativas. Realmente, en lenguaje médico, solo significa que lleva más de 6 meses. ¿Vale? Ahora ha cambiado alguna definición y lo consideramos cuando ya hay cambios neuroplásticos y demás, pero esto no tiene por qué ser así. Las personas no tienen por qué vivir con dolor. Obviamente habrá personas que sí, que sea insalvable, pero siempre hay un margen de mejora que se puede utilizar. Yo creo que esto viene de la época biomédica, que yo llamo, de la imaginería, cuando empezaron a salir las pruebas de imagen, la tecnología. Claro, entiendo que la medicina dijo, oye, vamos a ver qué pasa dentro de los cuerpos de la gente que tiene un problema, un dolor o lo que sea. Empezamos a ver, ostras, persona con dolor de espalda, es que tiene una protusión, tiene una hernia. Y se estableció una causalidad que no es tal que así, porque ya años después, cuando hemos tenido muestras de pacientes sanos a los que se le ha hecho la misma prueba, han dicho, ostras, esta persona no ha tenido nunca dolor y sin embargo tiene la misma protusión o la misma hernia que tiene el otro, ¿no? Obviamente hay alteraciones que sí que son dolorosas per se, pero hay muchas que existen, como decíamos antes, y no tienen por qué ser dolorosas. El tema es que a veces la persona está en un peregrinaje terapéutico que llamamos, ¿no? Que va dando vueltas por profesionales y acaba perdiendo la esperanza. Un sentimiento pues casi entendible, ¿no? No, totalmente. ¿Crees que es posible prevenir todas las lesiones? No, imposible. Imposible. Hay algunas que directamente tienes que ir a curar. O sea, en fútbol, por ejemplo, es imposible porque hay factores externos, pero en CrossFit también es imposible prevenirlas. Al 100% sí, es imposible. Es imposible. Porque ¿quién no te dice que puedes hacer un gesto extraño recibiendo la barra y que se te vaya hacia atrás? Y, oye, tú puedes haber trabajado los tendones, puedes haber trabajado tu estabilidad, tu movilidad, pero pues, ese día has levantado 1 milímetro más hacia allí, se te va y puedes tener un problema, ¿no? Es cierto que yo llevo 4 años y pico haciendo CrossFit y lesiones como tal, que yo considere lesión como algo que me impide la actividad física, no he tenido. Algunas molestias, algunas cosas. ¿Cuáles son las variables de éxito que te ha permitido a ti evitar las lesiones durante 4 años? Realmente lo que yo considero hacer las cosas bien. Es decir, yo cuando llegué venía del ciclismo, un deporte en el que se está bastante estático en la posición de la bicicleta y claro, movilidad en el tórax, de ir aquí metido 6 horas haciendo bici, pues no tenía, ¿no? Pues la trabajo antes de ponerme a hacer el burro. Antes de hacer muscle-ups tienes que hacer dominadas estrictas para luego poder tener la potencia necesaria para subir bien y no estar haciendo pues, la trampa para decir yo subo como sea, ¿no? O a la hora de levantar el peso igual.
He priorizado siempre la técnica, he pedido revisiones a mi entrenador, oye, ¿qué puedo mejorar aquí? ¿Qué puedo mejorar allá? Y me he dedicado más a levantar bien que a levantar mucho al principio. Luego, una vez levantas bien, puedes acabar levantando mucho, ¿no? Pero, digamos, hacer las cosas bien, dejarse el ego en la puerta y sobre todo entender CrossFit como un deporte colectivo. Al final, sí que hay gente que hace programación aparte, pero la mayoría de gente hace clases. La clase no está hecha para ti. Si ese día tú tienes los hombros más fatigados por lo que sea, porque eres pintor y te has pasado el día pintando un techo y tienes el hombro ya calentito, pues si ese día hay muchos hombros, igual tienes que bajar un poquito el peso porque ya lo notas y no decir el de al lado lleva esto, pues yo también. Que es bastante natural y humano, ¿eh? Por otro Exacto. lado, este está cogiendo 30 kilos, yo voy a coger 32. Esto pasa. Buen consejo lo de dejar el ego en la puerta, movilidad, gestión de cargas y de repeticiones, ¿no? Eso sería la... Totalmente. Y dejarte aconsejar por el entrenador, básicamente. Y cuando hablamos de otros deportes, me remito también a la natación. ¿Es verdad que no es un deporte lesivo? Es decir, ¿la natación es lesiva, sí o no? La natación tiene su porcentaje de lesiones, obviamente. Lo que ocurre es que hay deportes que se practican muy a nivel, digamos, recreativo. Es decir, ¿cuánta gente conocéis que compita en natación? Yo poca. Y soy fisio y me relaciono con deportistas, ¿no? ¿Cuánta gente conozco que compita en CrossFit? Muy bien. ¿Vale? Entonces, en un box de 200 socios, que haya 40, 50 personas que vayan a competiciones, si vas a la piscina del pueblo o de lo que sea, pues hay mucha gente nadando y a lo mejor no compite ninguno. Entonces, la intensidad, el volumen que aplicamos, la frecuencia de entrenamiento influye directamente, obviamente, en las lesiones, ¿no? Entonces, es un deporte poco lesivo a nivel amateur porque la gente se lo toma muy a nivel recreativo y no suele forzar más de lo habitual. Claro, pero si te tiraras 10 días nadando seguidos, pues te lesionarías. Ahí está. Yo no hago CrossFit, siempre pienso que no puedo, no podría, pero sí que hago ejercicios de fuerza y casi siempre lo digo en los episodios que hablamos de esto, yo casi no levanto peso. Pero yo veo a mi mejor amiga que hace CrossFit y levanta una barbaridad de peso que digo, madre mía, te va a dar algo. ¿Tiene beneficios coger mucho peso? Habría que entender lo que es mucho, porque igual para ti 30 kilos a nivel relativo son tu 80% y esa persona que está levantando 60 es su 40%. ¿No? Esto me lo decía un chico en la sentadilla, yo tengo fuerza en las piernas por la bici, por el fútbol, llevo un historial de deportes de pierna mucho tiempo y tengo más fuerza en las piernas que en el resto del cuerpo, ¿no? Y me ven lo pequeñito que soy levantando X, te vas a partir. Y yo estoy calentando. Claro, porque tengo mucha fuerza en las piernas. Digo, ¿cómo que me voy a partir si este peso era de calentamiento esa serie, ¿no? Entonces hay que ver qué porcentaje relativo está suponiendo para ti esa carga, sobre todo. ¿Y tenemos límites, cada uno de nosotros con respecto al peso o siempre podemos, si lo haces bien, puedes seguir poniéndote más peso? A ver, al final llegarás a un punto de estancamiento, me imagino. Siempre se puede romper sacrificando algo en tu vida o metiendo un mejor entrenamiento, lo que sea, pero bueno, sí, normalmente hay un límite fisiológico que todos tenemos, aunque nadie ha llegado a él prácticamente. Es difícil. Yo te voy a pedir que nos des un consejo a las personas que vivimos con dolor moderado y en algún momento hemos pensado que lo mejor era dejar de movernos. ¿Qué le recomendarías? ¿Un dolor de espalda, por ejemplo? Que lo tienes ahí, no te molesta en tu día a día, pero lo notas y que has bajado de intensidad porque piensas que es lo mejor. ¿Qué consejos darías a esas personas? Vale, ahí sería muy pragmático diciendo que no hagáis, moveros, ¿no? Pero sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo muchas veces. Le diría a las personas que lo experimenten, simplemente. Que se queden 2 días en reposo y vean cómo cambia ese dolor y que hagan días de movimiento, obviamente con píldoras que sean adecuadas a su caso. Si no las saben, que consulten a un profesional y que las prueben. Porque una vez ves los resultados, te acabas enganchando. Mi madre, por ejemplo, tiene una cirugía de espalda y ahora está en una época un poquito complicada y lleva como 1 semana y media en reposo. Casa del herrero, cuchillo de madera, ¿no? Y me preguntó el otro día si era aconsejable que saliese a caminar, que fuese tal. Y le dije, con esta pauta sí, y ha venido esta mañana a casa y me ha dicho, ¿sabes que estoy mucho mejor cuando camino? Pues, ¿qué va a hacer mi madre a partir de hoy? Caminar. Vale, entonces hay que experimentarlo
y sobre todo no resignarse. De acuerdo. Es que tú tienes un historial, luego se lo cuentas fuera de Sí, cámara si luego quieres. hablamos. En CrossFit la parte del cuerpo que más suele sufrir son los hombros, ¿no? Por todo el peso que se recoge hacia arriba. ¿Qué recomendaciones clave darías a las personas que practican este deporte para evitar precisamente lesiones en el hombro? Vale, sobre todo, y esto pasa mucho en gente que viene de otros deportes, ¿vale? Cuando tú vienes de otro deporte tienes algunas capacidades trabajadas, como la aeróbica, la fuerza, etcétera. Por ejemplo, gente que viene del gimnasio, pero no estás acostumbrado ni a ese volumen, ni a esa intensidad, ni a esa frecuencia, sobre todo, de entrenamiento en los hombros, ¿no? Entonces, empezar de forma muy progresiva, haciendo las cosas despacio, aunque tengas capacidades físicas para hacerlas más rápido, más fuerte, empezar poco a poco y sobre todo para mí fundamental el trabajo accesorio, el trabajo preventivo. Pues tener esa buena movilidad, esa buena estabilidad, que es fundamental en CrossFit porque hay movimientos en un rango muy amplio y sobre todo, ya te digo, dejarse el ego en la puerta y cuando yo noto en los hombros ya calentando que los tengo muy fatigados o que me noto rigidez, etcétera, pues saber bajar un poquito las cargas, que será cuestión de un día o dos, y luego a partir de ahí a volver a seguir. El otro día, bueno, antes de Navidad nos pasó una cosa curiosa en casa y es que mi novio jugando a pádel se lesionó el tobillo. Fuimos a urgencias y era un esguince de tobillo de segundo grado. Y las indicaciones fueron 3 semanas sin hacer nada y luego vuelve. Él ha estado, que además coincidía con vacaciones, bueno, no lo voy a llevar tan mal, tal. Ha estado 3 semanas sin hacer nada. Cuando volvió, que él se notaba aparentemente bien, ha vuelto a jugar y no estaba al 100%. Y hemos vuelto al principio. A mí de primeras me llamó la atención que ni siquiera le vendasen, ¿sabes? Yo me iba y él me dijo, no, hace años que yo me ha pasado esto otras veces porque ha jugado mucho a básquet, tal, y ya no lo hacen. ¿Qué hay que hacer cuando tienes un esguince de segundo grado? Entiendo que no te tienes que poner a saltar la comba ni a jugar al pádel, pero sí que me llamó la atención que la indicación fuese eso, 3 semanas y a las 3 semanas puedes volver. Ya, pero has vuelto y has vuelto atrás. Claro, al final el reposo sí disminuye seguramente el dolor más rápido que si estás manteniendo cierto grado de actividad, porque estás todo el rato estresando la estructura, ¿no? Y tu cerebro te va a decir, oye, ten cuidado que tengo este problema aquí. Pero eso no significa que te hayas recuperado. El dolor es solo una variable más de todas las que indican una recuperación. Que hablábamos antes, unos test para ver si tu tobillo está aguantando inestabilidades, si tu tobillo aguanta carga, etcétera, para saber, oye, pues ya puedes hacer lo que quieras sin riesgo de volver a lesionarte el ligamento, ¿no? Y una cosa fundamental que tenemos que entender es que cuando se rompe cualquier estructura en el cuerpo, nuestro organismo manda fibroblastos, que es la célula que vale para todo, ¿no? Entonces, depende del estímulo que yo le dé a esa estructura, esos fibroblastos tienen una capacidad de diferenciación y se van a diferenciar en un tipo de célula u otro, no tan especializada como la que se ha lesionado, pero se puede llegar a asemejar. Entonces, si yo dejo el tobillo quieto, no hago absolutamente nada, lo que se me va a quedar ahí es un pegote, por hablar mal y pronto, ¿no? Entonces es como tener un agujero en la pared, tirar cemento, pero no tener albañiles que le den la forma a ese cemento. O sea, cada vez que llueva se te va a romper por ahí, ¿no? Y es el famoso esguince mal curado, precisamente por esas pautas que se dan de no hagas nada, cuando se te vaya el dolor, pues vuelves a. Y pues, rotura, re-rotura, re-rotura, hasta que ya ese ligamento, pues a nivel histológico, a nivel de tejido, no es bueno. ¿Y cómo sería un consejo práctico para recuperarse mejor o más rápido de un esguince de grado 2? Pues como hablábamos antes, depende un poco de la persona, del deporte que practique, de su nivel de capacidades físicas, ¿no? Pero mantener la actividad, obviamente, yo pondría casi siempre un vendaje funcional que limite el movimiento que está dañando ese ligamento, pero que permita el resto. Pues, si la persona puede caminar sin riesgo de haber una eversión, que es el mecanismo lesional más frecuente del ligamento lateral externo del tobillo, la persona puede caminar, el gemelo va haciendo su trabajo, va bombeando sangre hacia arriba, etcétera, y no llegamos a perder tantas capacidades, sobre todo, importantísima en un ligamento, la propiocepción, que es la capacidad que tiene mi ligamento de informar al cerebro de en qué posición está la articulación. Muchas veces está ahí el fallo y es precisamente lo que tenemos que reentrenar, porque si mi cuerpo informa tarde de la posición en la que estoy, la musculatura ya no llega a tiempo para frenar esa eversión y volvemos a romper otra vez, ¿no? Pero en general serían ejercicios como andar, suavecito, ¿no? Ya te va a ayudar. No sé si incluso natación.
Podría ser natación, podría ser. Pero no sería ejercicios de impacto y no serían tampoco sentadillas. Sentadillas puedes hacer, ya te digo, depende un poco de la gravedad de la lesión, de la persona, si tiene sentido en ella, ¿no? Lo mismo, una persona que no ha hecho sentadillas en su vida, que no las sabe hacer, no me pondría yo a enseñárselas con un esguince de tobillo, Es ¿no? que yo creo, antes lo has dicho y yo creo que ahí está la clave. Creo que muchas personas hacemos deporte, y yo me incluyo, sin saber hacer bien deporte. Y luego, no, es que me he lesionado las cervicales, tal y cual. No, resulta que es que estaba haciendo un ejercicio de hombros que ni estaba levantando el peso que puedo levantar porque no estoy preparado, porque el movimiento que estaba haciendo no era el correcto, levantaba demasiado los hombros, claro, así estaba mi cuello, ¿no? Entiendo que este es uno de los principales problemas, y una de mis preguntas es, ¿qué recomiendas a aquellos que quieren empezar, en este caso, a hacer CrossFit? ¿Cuáles serían tus recomendaciones básicas para hacerlo bien? Vale, pues fíjate que esto es algo de lo que se habla poco y se banaliza mucho. Realmente cuando habláis de medicación no le dices automedícate, ¿vale? Y sin embargo el poder que tiene el ejercicio, habéis visto cómo transforma los cuerpos, la capacidad que tiene de modificar el organismo. Yo puedo canalizar esa energía hacia algo muy positivo o puedo destrozarme si lo hago mal, ¿no? Entonces es súper importante que esa energía que yo pongo en hacer eso esté guiada por un profesional del ejercicio, en este caso un licenciado en actividad física y deporte, preferiblemente. Y para CrossFit, pues lo mismo. Cuando no sé algo, pregunto al entrenador, me dejo aconsejar, sobre todo en cuanto a gestión de cargas, etcétera, y ya está, sin más. Dejarse aconsejar y pedir ayuda a los profesionales que están indicados para ello, ¿no? En fisioterapia os apoyáis de bueno, no sé si muchísimas, pero de máquinas como la magnetoterapia, también Indiva, incluso para mover la sangre. ¿Qué opinión tienes de este tipo de herramientas? ¿Son útiles o se confía en ellas de más? Se confía en ellas de más, seguramente. Tienen su utilidad, pero al final se venden como la panacea para todo. Siempre que sale, en fisioterapia pasa mucho esto. Siempre que descubrimos una nueva tecnología o sale algo nuevo, se empieza a aplicar para absolutamente todo, también por el sesgo de coste hundido. Son aparatos muy caros que en una clínica de fisioterapia, con la facturación que tienen, suponen una inversión muy grande, y al final el profesional tiende a utilizar esa herramienta porque ha invertido mucho en ella y normalmente la utilizamos de más. Sin embargo, hay aplicaciones que tienen muy prácticas que sin esa tecnología probablemente serían más largos algunos procesos de recuperación, ¿no? Pero sí que creo que se sobreusan muchas veces incluso por protocolo, ¿no? En la clínica es la persona ya entra pidiendo Indiva y le cobras la sesión más cara por hacerle Indiva, pero no te has parado a pensar si en esa persona la Indiva va a servir para algo, si está indicada, ¿no? ¿Qué crees que es más lesivo, hacer deporte o ser sedentario? Sedentario, sin duda. Entendiendo el concepto de lesión como algo que puede impedirte el disfrute de lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Obviamente el deporte se ve mucho más, es más llamativo porque vas pues con un vendaje o con cualquier historia, pero cuando tienes 60 años, tienes sobrepeso, problemas de dolor articular por no tener capacidad de hacer y no puedes salir a dar un paseo con los perros, pues yo considero más lesivo eso que tener un dolor de hombro que puedes tratártelo y que se va en un mes, 2 meses o lo que sea. Y nunca es tarde si la dicha es buena, o sea, para todas aquellas personas que no practiquen deporte, porque hoy en día en nuestras generaciones creo que está súper extendido, todos sabemos lo importante que es hacer ejercicio, que el ejercicio de fuerza, pero, pero las generaciones de nuestros padres igual no lo tienen, no es tan intrínseco, ¿no? Nunca, repito, nunca es tarde si la dicha es buena. Totalmente, totalmente. Obviamente, si el punto de partida, si el escalón es diferente y tus capacidades llevan mermadas durante muchísimo tiempo, pues habrá que hacerlo con unas condiciones que una persona de 15 años no tendrá, que podrá progresar mucho más rápido y podrá hacer otras cosas diferentes, pero siempre se puede hacer actividad física y de hecho veréis que la gimnasia cognitiva que hacen en nuestro pueblo, por ejemplo, empieza gente a hacerlo con 70, 75, 80 años. ¿Vale? Porque no solo tiene beneficios a nivel físico, sino también a nivel cognitivo y además están demostradísimos. Hablábamos antes de que es imposible prevenir todos los tipos de lesiones o que aparezca una lesión en un deporte determinado, pero seguro que hay tips que nos pueden ayudar a fortalecer nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros tendones. ¿Hay algún consejo práctico que nos puedas dar al público general para prevenir y fortalecer esas articulaciones?
Claro, al final para las articulaciones lo más importante es el trabajo de movilidad. No he entendido como el estiramiento pasivo, que yo lo considero más un trabajo de flexibilidad. ¿Vale? La movilidad la considero el rango efectivo, es decir, en qué rango de movimiento puedo estar yo aplicando una contracción muscular, siendo estable, etcétera, ¿no? Entonces, la movilidad es un aspecto fundamental. De hecho, hicimos un test en uno de los seminarios que hice en un box de quién podía estar en sentadilla cómodo durante un minuto y personas de 25 años no podían. Y esto no debería ser lo normal. Deberíamos hacer ese trabajo de movilidad para estar cómodos en cualquier posición y aparte porque tiene muchos beneficios en cuanto al dolor, por ejemplo. Luego el trabajo de fuerza, otra de las partes fundamentales seguramente para prevenir dolores. Y todo esto, ojo, obviamente pautado correctamente, porque si no puede ser incluso perjudicial, lo que hablábamos antes de la energía. Y luego trabajos como los de la velocidad, la potencia. Al final es trabajar todas las capacidades físicas básicas y yo creo que la mayoría de personas deberían estar guiadas por un entrenador para hacerlo, porque hay que tener muchos conocimientos para pautarlas bien sin hacerse daño, ¿no? ¿Qué papel juegan los estiramientos para aquellas personas que practicamos deporte, que la mayoría de nosotros, o yo por lo menos, no hago ninguno? Pues pregunta interesante, porque en los últimos años hay muchísima controversia con esto. Yo, por ejemplo, no estiro. Hago trabajo de movilidad activa, que para mi caso y mi deporte concreto lo considero más interesante. Obviamente hay otros deportes como el ballet, la danza, por ejemplo, que puede ser más interesante hacer esos trabajos pasivos para ganar mucha flexibilidad. Pero bueno, yo diría que a la persona que le sienten bien, si no están contraindicados, mejor dicho, para su caso, si no son peligrosos y le dejen buena sensación, adelante, son muy bienvenidos y tienen beneficio. Yo recuerdo a Ivonne Zugasti, no sé si sabes quién es, que dice estiramientos al palco, ¿no? Dentro de lo que es el ciclismo, dice que no sirven para nada. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero para el ciclismo probablemente no aporten demasiado. Bueno, realmente sí que hay muchos ciclistas profesionales que están estirando y están demostrando incluso efectos en la potencia que imprimen al pedal, pero lo que hablábamos, hay que individualizar. A Ivonne Zugasti le diría que estirase porque cada 2 por 3 está yendo al masajista o al fisio a descargarse y es porque probablemente pues, tiene una tensión muscular de la leche. No sé si en el caso de Ivonne Zugasti sería más interesante hacer trabajo, por ejemplo, de contracción excéntrica, que es un tipo de ejercicio de fuerza para aumentar esa flexibilidad a la par que gana tolerancia al estiramiento del músculo, pero bueno, pueden ser interesantes en muchos deportistas que los critican por criticarlos. Yo no los hago, pero porque tengo buena movilidad y no considero que los necesite ni me sientan bien. De hecho, me dejan una sensación a nivel tendinoso un poco extraña, entonces a mí no me sientan bien, no los hago, pero tampoco los necesito. ¿Cómo afecta el descanso nocturno, o mejor dicho, la falta de él, a la recuperación y a la progresión deportiva? Pues es vital. Seguramente será, junto a la nutrición, el pilar más importante en cuanto al descanso. De hecho, tenemos deportistas que gracias a tomar métricas semanales de dolor al inicio del día, durante el ejercicio, 2 horas después, nosotros recogemos esas métricas suyas, nos dimos cuenta que había pacientes que eran esto. Normalmente hay cierta variabilidad en el dolor, pero suele ser un poquito más lineal que en este tipo de pacientes. Y bases de datos, gracias a la inteligencia artificial, hostia, son los que trabajan a turnos. Y las semanas que van por la noche tienen más dolor. Las semanas que van por la noche bajamos cargas y equilibramos la balanza, ¿vale? Porque no se pueden recuperar bien, ¿no? Y ahí volviendo a lo que hablábamos al principio, queremos ser atletas de élite, pero luego vemos Netflix hasta las 2 de la mañana, el fin de semana borrachera hasta las 8, ¿vale? Y no se puede ser deportista de élite haciendo eso porque el descanso es uno de los 3 pilares fundamentales en el deporte, sin duda. ¿Cuál es para ti la relación entre cardio y fuerza más atractiva o más completa? Es decir, 50-50 o directamente el cardio no es necesario y 100% fuerza. ¿Cuál es tu opinión? No creo que haya una respuesta correcta, sino que depende un poco del objetivo de la persona, ¿vale? Sí que si hablásemos de salud, Hablando de estar sano y sentirse bien. si hablásemos de salud, te diría alrededor de un 60-40, 60% fuerza, 40% cardio, pero no tengo una respuesta como súper establecida o súper pensada, porque creo que tiene sentido en función de los objetivos de la persona. Y de la edad también, ¿no? De la edad probablemente también. Al final, por ejemplo, con la edad se pierde mucha musculatura, está demostradísimo, y el músculo al final es un órgano.
¿vale? Que tiene sus funciones endocrinas, etcétera. Entonces ahí quizás sea más interesante priorizar el entrenamiento de fuerza que el cardiovascular, pero es una respuesta muy variable, también depende un poco del objetivo. Hace poco tuvimos aquí un ginecólogo y lo entrevistamos, evidentemente estaba el episodio centrado en la salud de la mujer. ¿Tú notas tema hormonal relacionado con esa capacidad, esa pérdida de masa muscular cuando una mujer practica deporte versus al hombre que quizá no le pase o no le pase igual que a la mujer? Pues ahí te tengo que responder, soy un completo ignorante. Nada. Seguramente influya, ¿vale? Pero hay tantos contextos, tantos factores en el entorno hormonal de la mujer que ahí no te sé dar una respuesta No, como o sea, me refiero a profesional. la hora de coger pesos, ¿no? O sea, el hecho de que la mujer, yo creo que tenemos en general más problemas, siempre que en todos los episodios lo veo, que vienen todos provocados por temas hormonales, tenemos más, o sea, un techo mucho más bajo a la hora de poder progresar o sea, ¿tú lo ves con tus pacientes o no notas diferencias? Vale, ya entiendo mejor un Claro. poco por dónde vas. Ahí habría que distinguir dos cosas. La primera, el ciclo menstrual. También influye en el dolor. El entorno hormonal de la mujer, al final, lo que hablaba Arturo Goicoechea, que también lo tuvisteis, creo que por aquí, hablaba de el complejo psico-neuro-inmunoendocrino o algo así, ¿no? Y es que al final el cuerpo es un todo y ese entorno hormonal influye en la respuesta dolorosa y también en la capacidad de recuperación, en la capacidad de ejercer fuerza, etcétera. Y luego, por supuesto, que tenéis un techo más bajo por los bajos niveles de testosterona, ¿no? Que es la hormona que en los hombres principalmente nos está dando más fuerza, más potencia. Entonces, por ese motivo, la mujer suele levantar menos peso que el hombre. Al final, hay mucho menos desarrollo de la masa muscular y de la fuerza. ¿Qué opinas? Hablabas antes de ese factor, me lo he apuntado, ¿no? Una de las banderas amarillas era el catastrofismo. ¿Qué opinas de ese miedo al dolor que muchas personas sufren o que tienen al volver a practicar el deporte después de una lesión? ¿Y cómo hacemos frente a eso? Bueno, es normal, ¿no? Para explicar esto en el programa a los pacientes, en las clases en directo, siempre les pongo este ejemplo. Si hablamos de intensidad del dolor, tú te das con el dedo pequeñito del pie en la pata de la mesa, y la intensidad pues, podríamos decir que es casi un 10, ¿no? Y ahora imagínate un dolor de cabeza con el que llevas 4 días, muy leve, de un 1 o un 2 sobre 10. ¿Qué te causa más malestar o qué es más desagradable? Seguramente el dolor de cabeza, ¿no? Por esas connotaciones de no me puedo concentrar, estoy de mal humor, ¿no? Al final, esos factores psicosociales influyen mucho en cómo percibimos ese dolor. Y cuando una persona es deportista y ese dolor le ha impedido una competición, le impide entrenar con sus compañeros, hacer los ejercicios que le gustan, levantar los pesos que disfruta de levantar, o incluso muchos de mis atletas, la sensación que tienen es de que no se cansan entrenando. Cuando tienen que adaptar tantas cosas, van allí y dicen, es que no me he cansado. Y esa sensación de generar endorfinas en los deportistas es ciertamente adictiva. Entonces, es normal que cuando vuelve a aparecer, esa señal te vengan todos los fantasmas, todos los miedos. Digas, ostras, a ver si esto va más y voy a volver a todo esto de no poder entrenar, de tener que adaptar, de tener que parar, etcétera. Entonces es totalmente normal. No sé si has escuchado, porque es verdad que por nuestra zona no es súper común, el tema del recovery en los gimnasios. En Madrid tenemos un montón de gimnasios que haces la clase de fuerza, de lo que sea, y luego te vas a meterte en hielo, también hay Infrarrojos. infrarrojos, etcétera. ¿Crees que tienes beneficios o que es solo una moda? Sí, claro que tiene sus beneficios. De hecho, están estudiados, muchos de ellos. No sé si tiene demasiado sentido en el deportista amateur por aplicar la ley de Pareto. Hay gente que se centra en el 20 antes que en el 80%, ¿vale? Y el 20% de acciones en ese caso te va a dar el 80% de resultados. Es decir, es mucho más interesante tener un nutricionista y tener un buen descanso para llevar todo eso mejor, pero si tienes esos pilares, oye, bienvenido sea todo lo que te ayude a recuperar, ¿no? Como si te quieres poner también medias compresivas, electroestimulación, si quieres hacer descanso activo, exposición solar, pues un montón de cosas que sabemos que tienen su pequeño porcentaje en la recuperación y que si ya cuidas lo otro, pues no está de más añadir a tu cajón de herramientas. Para adaptar un entrenamiento a una persona que esté lesionada o saliendo de una lesión, ¿cuáles son tus imprescindibles o tus favoritos, si puedes generalizar? ¿En qué sentido? ¿A nivel de ejercicios Pues o no de...? sé, por ejemplo, sentadilla, un ejercicio estrella para la gente que está saliendo de la recuperación. Igual es ponte a andar, no lo sé.
Vale, ahí es que depende muchísimo. Si, por ejemplo, es una persona con un dolor elevadísimo de rodilla, la sentadilla no la meteríamos. Ahora, si es una persona con dolor fuerte de hombro, pues puede ser uno de los ejercicios que le ayude a trabajar esa fuerza máxima a nivel global, ¿no? ¿Tú Entonces, dirías que estás especializado en la zona del torso, o sea, espalda, hombros? realmente no. En Te atletas va de de CrossFit todo. trabajamos todo el cuerpo prácticamente. Sí que es cierto que a nivel de hombro, lumbar y rodilla tenemos muchísimos recursos generados porque son las tres articulaciones que más se lesionan en CrossFit, pero llevamos ahora, por ejemplo, dos atletas de élite a nivel europeo y otra a nivel panamericano que tienen una lesión de codo, que están las dos operadas. Tenemos gente que con lesiones de muñeca, tenemos gente con lesiones en el pie. Tengo aquí una pregunta que ha escrito Sara, que es la persona que se encarga de los guiones, y dice, y ella es crossfitera, dice, ¿recomiendas entrenar al fallo? Y me pone entre paréntesis, ¿al límite? Yo no sabía que era el fallo. Vale, en esto tenemos que fijarnos en los otros deportes más viejos, que llevan más tiempo, ¿no? Yo que vengo de ciclismo y competía a buen nivel y tenía entrenador y me explicaba las cosas, porque yo siempre he sido curioso en eso, yo no entrenaba casi nunca a mi 100%, jamás. Era como hoy al 80, hoy zona 3, hoy zona 2, hoy zona X, ¿no? Igual tiene más sentido en el ciclismo, pero algo que pasa en CrossFit es que todos los días tengo que acabar en el suelo muerto sin poder moverme. Hablamos de la dosificación del entreno, ¿no? No tiene mucho sentido ir todos los días al 100%. Obviamente, puede tener sentido en según qué mesociclos de carga y qué programaciones, cuando nos estamos acercando a un pico de forma y demás. En esto yo no tengo tampoco tantas nociones porque no soy entrenador, pero desde luego para la salud, entrenar todos los días al límite de mi capacidad, no es lo más aconsejable. Habría que ver luego si es el límite verdadero, porque hay mucha gente que el umbral de sufrimiento lo tiene muy bajito. Vale, pues esa gente quizá tiene que romper el umbral de sufrimiento y es interesante que todos los días vaya un poquito más allá de sus barreras, sobre todo mentales, pero si hablamos de barreras físicas no tiene mucho sentido estar jugando con ellas todos los días. Yendo al fallo. Estamos llegando a la parte final del episodio. Voy a hacerte una pregunta más y pasamos al bloque de preguntas cortas. Si pudieras desterrar un mito alrededor de la fisioterapia, ¿cuál sería? Buena pregunta. Sobre todo el mito de que con la palpación los fisioterapeutas podemos ver cosas, ¿no? A los fisios se nos ha atribuido mucho aquí y yo realmente creo que la capacidad de un fisio está aquí, en el razonamiento clínico. Yo cuando trabajaba en consulta, que tenía la oportunidad de tocar a los pacientes, antes de tenerlos en la camilla, ya sabía cuáles eran mis, por lo menos dos hipótesis principales, en función de lo que me ha contado, de los test que he hecho, etcétera. Es decir, con la palpación un fisioterapeuta no ve nada. Y además está demostrado científicamente que hay mucha variabilidad interobservador, incluso intraobservador, ¿no? Esto que ponen a ciegas varios pacientes, dime qué notas, noto X, e incluso en la misma persona, en una misma sesión, ha notado cosas diferentes, ¿no? Para que veáis la poca fiabilidad. Y luego que con el tratamiento manual se curan cosas. Se deshacen nudos, se quitan pelotas y cosas de este estilo. Es totalmente mentira. Al final es todo modulación a través del sistema nervioso. Yo estoy aplicando un estímulo en la piel y puedo presionar más, presionar menos. Eso da un input al cerebro y mi cerebro manda una señal ahí pues de que disminuya el dolor, que disminuya la rigidez o que amplíe el rango de movimiento, etcétera, ¿no? Pero debemos empezar a entender la fisioterapia o los estímulos que aplicamos no solo como algo biomecánico de deshago, monto, quito, pongo, sino como algo que es una señal neurológica que yo doy un input, un estímulo y el cerebro me lo devuelve en forma de lo que sea, ¿no? Porque ¿crees que en la fisioterapia tradicional basada en las manos se ha podido llegar a generar dependencia en pacientes que pensaban que si no iban al fisio se morían de dolor y que en un momento determinado deciden, oye, es que si no dejo de ir, no sé, voy a estar toda la vida yendo al fisio, ¿no? Y en ese momento, pues, se lo quitan de encima y mejoran. ¿Crees que ha podido existir esto? Totalmente. Yo creo que es, de hecho, uno de los problemas principales que hemos tenido los fisioterapeutas, yo me incluyo, dar ese mensaje de fragilidad al paciente, de es que tienes esto súper duro, o tienes esto montado, o lo tienes tal, y soy yo la persona encargada con mis manos de cuidártelo y deshacértelo, ¿no? Y muchas veces nos hemos quejado de es que la gente lo que quiere es, y realmente la responsabilidad es nuestra, es qué mensaje llevamos dando durante tantísimos años, ¿no?
porque es curioso que a mí la gente viene sabiendo que no la voy a tocar. Y el problema no estaba en los pacientes, estaba en el mensaje que nosotros damos en la clínica de ven, yo te toco, te alivio, pero claro, tú luego pues vuelves a tener tus malos hábitos, tus malas posturas, tu mala gestión del entrenamiento, tu mala alimentación, tu sedentarismo, lo que sea, y vuelves a desarrollar el problema, ¿no? Y en cierto sentido hemos fomentado, no creo que sea intencionado, pero lo hemos fomentado esa dependencia. Qué bueno. No sé si Más claro agua. tienes alguna pregunta adicional. No. Bueno, ya has visto que he tenido muchas a Sí, lo largo me ha del encantado. episodio. Con esto pasamos al bloque de preguntas cortas. Son 4 preguntas que debes responder de la forma más breve posible, ¿vale? Para ponerte en un compromiso. ¿Qué es más lesivo, el CrossFit o el running? El running. ¿Existe un suplemento nutricional que mejore o que ayude el rendimiento físico y prevenga lesiones? Creatina. Los dispositivos. Se habla del Whoop, el Oura, hay un montón de dispositivos que nos ayudan. ¿Tiene un impacto significativo en la prevención de lesiones? En atletas amateurs no, en élite sí. Y la última pregunta, ¿a qué invitado o invitada te gustaría ver en el podcast de Cobolabs? A Pablo Castañeda de Smart Sapiens. Vale, pues Nos vas a pasar el contacto. sí, por favor, nos pases el contacto porque seguro que es súper enriquecedor hablar con él. Bueno, Alex, darte las gracias. Hemos llegado a la parte final del episodio. Hemos aprendido mucho. Yo sobre todo, Muchísimo. que soy un paciente en potencia, te preguntaré ahora cosas, pero gracias por todo lo que nos has aportado. Mil gracias. Nada, chicos, un placer. Encantadísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Cobo. Chao.